Buenas noches, chicos. A través del siguiente video voy a tratar de explicar un poco el contenido de la guía número 2 de Ciencias Naturales, Biología del PREIFES. Creo que ya esto ustedes lo leyeron, simplemente sería aclarar pues algunas duditas o cositas así con respecto al contenido. Voy a tratar de ser lo más claro posible y voy a tratar de eh, usar muchas imágenes para ser más explicativo. Listo, si nos retomamos a la guía, vamos a encontrar que en una primera instancia la guía nos está hablando de energía en los ecosistemas. Energía en los ecosistemas. Entonces, hablemos de esa energía en los ecosistemas. Para poder entender qué es la energía dentro de los ecosistemas, necesitamos saber a qué hace referencia la palabra energía y también la palabra ecosistema. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la energía? Preguntémonos eso. ¿Qué es la energía? ¿Cómo funciona? ¿Con qué se come? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué es esa energía? Entonces, la energía podemos describirla como la capacidad que tiene la materia. Recordemos que materia es todo aquello que nos rodea, que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa. Es decir, materia es todo aquello que tiene masa y volumen y ocupa un lugar en el espacio. Entonces, es la capacidad que tiene la materia. ¿De qué? ¿Qué capacidad? ¿Qué puede hacer la materia? La materia puede producir movimiento. La materia puede producir calor. La materia puede producir luz, entre otros elementos, y esto es a lo que se le llama energía, a esa capacidad de la materia de producir movimiento, calor, luz, entre otros. Por ejemplo, entonces, un ejemplo de esa capacidad de la materia de producir energía sería la energía atómica. Ejemplo, la energía atómica. Listo. ¿Y quién produce la energía atómica? ¿Cuál sería la materia que está produciendo esa energía atómica? Los átomos. Entonces los átomos tienen que los átomos son materia, tienen la capacidad, los átomos que son materia, los átomos que son materia tienen la capacidad de producir energía. ¿A través de qué? De energía atómica. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, para citar sería la energía cinética, que esta se produce cuando la materia genera movimiento. Así, lo importante es que tengamos claro que la energía es esa capacidad que tiene la materia de producir calor, de producir movimiento, de producir luz, etc. Ahora, ¿qué son los ecosistemas? Los ecosistemas son sistemas biológicos. Profe, ¿cómo así un sistema biológico? Un sistema biológico es
una comunidad de organismos. Una comunidad de organismos. Es decir, un ecosistema, en palabras sencillas, es un lugar donde viven muchos organismos vivos, claro está, que son organismos. Ejemplo de un ecosistema podemos encontrar muchos en la web. Podemos observar, esto es un ecosistema, una comunidad de organismos vivos que interactúan de cierta forma entre sí. Vamos a tomar un ejemplo de estos, cualquiera de estos. Entonces, los ecosistemas son sistemas biológicos, que es lo mismo que comunidades de organismos vivos. Listo. Espero que hasta aquí estemos claros. Si vamos a la guía, nos encontramos que el título de la misma hace referencia a algunos aspectos relacionados con el flujo de energía, con el flujo de materia y energía en los ecosistemas. Si nosotros observamos, ese es el título que tenemos en nuestra guía. Entonces, esta guía lo que nos está proponiendo es que estudiemos la relación que existe entre ¿quién? La relación que existe entre la energía, los ecosistemas y sin duda alguna la materia. Es así que lo que vamos a estudiar o que vamos a repasar es cómo fluye, cómo se relaciona, cómo se transmite la energía en los ecosistemas o en las comunidades de organismos, teniendo en cuenta sin duda alguna a la materia como ente productor de energía. Espero que eso quede claro. Entonces, retomémonos nuevamente a este título: la energía en los ecosistemas. La energía en los ecosistemas. Listo. Algo muy importante que hay que saber es que si hablamos de ecosistemas, estamos hablando de ¿qué? De comunidad de organismos vivos o sistemas de organismos biológicos o sistemas biológicos. Si hablamos de ecosistema, entonces es demasiado importante saber que estamos hablando de comunidad de organismos vivos. Los organismos vivos se caracterizan porque tienen unas funciones especiales durante su desarrollo. Esas funciones especiales, y son las que se dan en los ecosistemas, las conocemos desde que estábamos en la primaria. Los organismos vivos nacen, crecen y se reproducen. Nacen, crecen y se reproducen. Como también mueren, pero usemos hasta la reproducción en este caso. Vamos a copiar esta imagen para ser más intuitivos. Entonces, tenemos que los organismos vivos nacen, crecen,
se reproducen. Miremos que aquí hay una plantita que indica que se están reproduciendo, o también puede ser a través de frutos. Y vamos a omitir en este caso el muere para trabajar de una forma más clara. Entonces, dentro de los ecosistemas, para que se dé ese proceso de nacer, de crecer y reproducirse, y para pasar de un proceso a otro, por ejemplo, los organismos nacen y necesitan después de esto crecer, y después del crecimiento pasan a la reproducción. Esto ocurre en todo organismo vivo, aunque se dé a través de procesos diferentes. Entonces, dentro de todo este proceso, denme un momento. Dentro de todo este proceso, para que un organismo nazca, para que un organismo crezca, para que un organismo se reproduzca, necesita de algo muy importante. Y adivinen qué es ese algo muy importante. Es energía. Para que pueda nacer, crecer, reproducirse, necesita energía. En cada una de estas fases se necesita energía. De aquí, de nacer a crecer, se necesita energía. De crecer a reproducirse, se necesita energía. En todos los sentidos se está necesitando energía. Entonces, son diferentes tipos de energía. No es un solo tipo de energía el que se necesita para que un organismo nazca, para que crezca, para que se reproduzca. Hay muchos tipos de energía diferentes en estos procesos. Entonces, ¿cómo se da ese proceso en el cual la energía esta que está aquí fluye de una etapa a otra? ¿O cómo fluye esa energía? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se libera? ¿O cómo se intercambia, por ejemplo, de aquí hasta acá? ¿O de acá hasta acá? ¿Cómo viaja esa energía entre procesos? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo fluye? ¿Cómo se transmite? Vamos a verlo. Entonces, tenemos que la energía tiene la capacidad, o más bien, como veníamos diciendo, para que se dé una etapa entre otra, esta fluye. Pero no solamente fluye, también podemos decir que se transmite. También podemos decir que esta energía se libera. También podemos decir que esta energía se intercambia. ¿Cómo se da todo esto? ¿Cómo se dan cada uno de esos procesos para que la energía se mueva entre todas estas etapas? Y no son las únicas etapas en los organismos vivos, pero en forma general son las que cubren todos los procesos que se dan en estos. Antes de explicarles cómo se dan estos procesos para que la energía fluya, para que se transmita, para que se libere y se intercambie, aquí me equivoqué, vamos a corregir, es intercambio. Para saber cómo se da esto, para entender cómo fluye de acá a acá esa energía, necesitamos primero saber que hay una rama dentro de la física que estudia todo este proceso energético. Y esa rama se llama nada más y nada menos que termodinámica.
La termodinámica es la rama dentro de la física que estudia la transformación de la energía. Estudia la transformación de la energía. ¿Eso qué quiere decir? Que es la termodinámica quien nos puede explicar cómo se da este proceso que le hemos mencionado acá, para que la energía fluya, se transmita, se libere dentro de las funciones especiales que tienen los organismos vivos. Entonces, es importante conocer que la termodinámica tiene dos leyes principales. Bueno, tiene varias leyes, pero normalmente las más conocidas son la primera y la segunda ley de la termodinámica. Así sencillo se llaman, primera y segunda ley de la termodinámica. Cada una involucra unos conceptos diferentes que son muy interesantes de estudiar y los cuales les recomiendo pues que de cierta forma lo hagamos. La primera ley de la termodinámica se relaciona con este concepto que les voy a mostrar aquí. Primera y segunda ley de la termodinámica. Primera, aquí está escrito, pero les voy a poner un número para relacionarlo con el que tenemos acá arriba. Y segunda, la primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso, por ejemplo, es lo que sucede en las redes tróficas, de lo cual hablaremos un poquito más adelante. Estas redes tróficas que se dan en las comunidades de los organismos, donde un depredador se alimenta de una presa y la energía y la materia que está en esa presa pasa a ese depredador. Más adelante hablaremos un poco más de esto. Y la segunda ley de la termodinámica nos dice que una parte de la energía que se encuentra disponible para realizar trabajo se transforma en calor al pasar de una forma a otra. Eso es cierto. Esta energía escapa al ambiente perdiéndose. ¿Cómo les explico? Por ejemplo, cuando tenemos una máquina y esa máquina nunca va a ser 100% eficiente porque la energía siempre va a producir calentamiento. Por ejemplo, el motor de una moto se calienta porque dentro de este está produciendo energía, lo cual hace que parte de esa energía se desprenda en calor y ese calor se pierde, ese calor sale, que es el que nosotros sentimos en nuestra piel si tocamos ese motor. Podríamos decir que esa energía se pierde en forma de calor, que realmente en los ecosistemas esto es más complejo porque esa energía pasa a ser parte del ambiente y tiene otras funciones que, por ejemplo, pueden afectar parámetros como hasta el clima. Entonces, vamos en que la termodinámica, que es la que estudia la energía, es quien nos puede explicar cómo fluye, cómo se transmite, cómo se libera y cómo se intercambia esa energía aquí en las funciones especiales de los seres vivos, que son nacer, crecer y reproducirse. Ahora entonces, yendo al grano, ¿cómo se da en la energía ese intercambio o esa transferencia, o cómo fluye esa energía en estos organismos vivos? ¿Cómo fluye todo esto en los organismos vivos? ¿Cómo fluye todo esto en los organismos vivos? Listo. Toda esa energía fluye, se transmite, se libera y se intercambia a través de reacciones químicas.
Así es que esa energía, vuelvo y digo, se transforma o se intercambia o fluye de un punto a otro a través de reacciones químicas. Estas reacciones químicas se dan en los organismos vivos de forma simultánea, no es una reacción una a una, sino miles y millones de reacciones químicas que se están dando en los organismos. Déjenme buscarlo acá. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, para ser mucho más intuitivo, vamos a colocar aquí muchas reacciones químicas. Reacciones químicas, ejemplos. Entonces vamos a coger esta, copiar imagen. Entonces tenemos miles y millones, yo solo aquí le pongo 10 reacciones, miles y millones de reacciones químicas. Todas estas reacciones químicas se están dando de forma simultánea. No sé qué escribí acá arriba, es simultánea. Todas esas reacciones químicas se están dando de forma simultánea en el organismo vivo. Y todas esas reacciones químicas, a través de ellas se está transfiriendo la energía, a través de ellas se está liberando energía, a través de ellas se está intercambiando la energía y a través de ellas se está fluyendo esa energía. Ahora, a todo ese proceso, a todo este proceso de todas esas reacciones químicas simultáneas en el organismo, intercambiando, fluyendo, transmitiendo y liberando energía, se le llama nada más y menos como metabolismo. A todo ese proceso se le llama metabolismo. Este es el famoso metabolismo. Son ese montón de reacciones químicas a través de las cuales la energía se fluye, transmite, libera e intercambia de una y otra forma. Entonces, ¿en qué parte de los organismos vivos se da ese metabolismo? ¿En qué parte de los organismos vivos se da ese metabolismo? Nada más y nada menos que en la célula. La célula que todos conocemos y que todos hemos trabajado por mucho tiempo. Entonces, todo este proceso de metabolismo se da aquí en la célula. Y es donde se dan ese montón de reacciones químicas que intercambian, fluyen y transmiten energía. Entonces, miren, son tantas reacciones químicas, porque son demasiadas reacciones químicas que se están dando en esta célula. Vamos a coger esto acá. Entonces, son tantas reacciones químicas que se están dando aquí que ya sabemos que esto se le llama como metabolismo. Entonces, son tantas que es difícil entender cuál es el camino que toma la energía. Es como ese jueguito donde uno encuentra el camino, encuentra laberinto. Por ejemplo, miremos este laberinto que tenemos aquí. Hagamos una similitud en que ese laberinto que está aquí
son tantas reacciones químicas que aquí realmente hay muy poquitas, porque el laberinto no simboliza la cantidad de reacciones químicas que hay, pero hay tantas reacciones químicas que se hace complejo encontrar cuál es el camino que lleva la energía, es decir, dónde empieza la energía a fluir, dónde empieza a transmitirse, dónde empieza a liberarse y dónde empieza a intercambiarse. Es difícil medir esto. ¿Por qué? Porque son tantas las reacciones que es difícil decir, bueno, empieza por aquí y sigue por acá y se mete por acá y coge por allá y coge por acá y se devuelve y coge por acá y me doy cuenta que encontré un camino cerrado, o me tengo que devolver o me tengo que regresar, porque son tantas reacciones químicas que se están dando simultáneamente que es difícil seguir el camino exacto de ese proceso. Ahora, no quiere decir que sea imposible. Hay formas, por ejemplo, a través de las cuales medir o conocer cuál es el camino que esa energía está recorriendo. Una, por ejemplo, son las enzimas. Las enzimas son un tipo de sustancias proteicas de gran tamaño. Entonces, reacciones químicas que se parezcan en la enzima que utilizan se agrupan dentro de un mismo combo, por llamarlo así. Es decir, que si yo tengo 50.000 reacciones químicas que utilizan la enzima A, yo puedo decir que esas 50.000 reacciones químicas están en pro de un mismo proceso, sea de transmisión, sea de intercambio, sea de fluir o sea aún de crear, que nosotros no tenemos aquí, de crear o utilizar. Porque mucha de esa energía se va a utilizar también. Entonces, si tenemos enzimas A y si tenemos enzimas de tipo B, yo puedo decir eso, que las enzimas de tipo A se agrupan de la misma manera y sirven para una cosa o participan en un proceso, y que las enzimas de tipo B sirven para otra cosa y participan en otro proceso. Es así que, a modo de ejemplo, podríamos decir que quizás las enzimas de tipo A ayudan a que se transmita esa energía, por ejemplo, a modo de ejemplo solamente, mientras que las de tipo B estarían participando en el intercambio. Pero nos ayuda a entender estas enzimas, cómo se está moviendo o cómo se agrupa o qué procesos se dan dentro de la célula, para ver cuál es el camino, este camino que está acá, que está siguiendo cada una de estas enzimas. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro que aquí hay reacciones químicas que tienen la enzima A, por ejemplo, vamos a marcar la enzima A, la enzima B de color azul, por ejemplo, y me encuentro que aquí hay enzima azul. Vamos a tomar el lápiz. Yo me encuentro, por ejemplo, que aquí hay una enzima azul, aquí hay otra enzima azul, aquí hay otra enzima azul, acá abajo hay otra enzima azul. Entonces yo puedo decir, ok, es que esta energía o este proceso de energía que se está dando aquí tiene que pasar por todas las enzimas que tienen colores azules. Y si esas enzimas tienen que pasar por todos los que tienen colores azules, tendrían que recorrer el camino donde están todas las azules. Entonces allí se está conociendo que ese proceso está relacionado con las enzimas de tipo B, y puedo decir, ok, esta energía se va por aquí, este es el camino, o así se intercambia, o así se transmite. Mientras que, por ejemplo, las que están marcadas, las enzimas A que marcaremos con color verde, podríamos decir entonces que la energía en este caso va a fluir en este punto donde están solo las enzimas color verde. Ninguna de estas líneas va a buscar la azul o el camino del azul. ¿Por qué? Porque solamente esta energía estaría fluyendo por las enzimas de tipo A, que es lo que a nosotros en este caso nos interesa conocer. Listo, espero haber sido claro con esa explicación. Ahora, entonces, dijimos que hay formas de conocer cómo fluye, cómo se transmite, cómo se libera esa energía, que son a través de las enzimas.
Y también encontramos otro proceso que son las vías. Vamos a copiarlo por acá. Vías. Es otra forma de saber cómo esa energía fluye, o cómo se transforma, o cómo se libera, o cómo se intercambia. Son las vías. Ya teníamos el primero que eran las enzimas, ahora tenemos las vías. Estas rayas salen de aquí, de todo el título, no solamente de la palabra fluye. Entonces, ¿qué son las vías? Las vías son sencillamente unos pasos que los bioquímicos, los científicos, los biólogos, por decirlo así, más que todos los bioquímicos, que son los que estudian las rutas metabólicas, son pasos los cuales ellos con el paso de los años han descubierto que nos indican cómo una reacción pasa a otra forma, y cómo esta pasa a otro tipo de reacción, y cómo esta pasa a otro tipo de reacción, y que esa reacción llega a un punto inicial convirtiéndose en un ciclo, y tiene ese ciclo una función específica. Esos ciclos pueden tener más de 10, 20, hasta 100 reacciones químicas, pero esos ciclos funcionan en procesos celulares. Entonces, por ejemplo, tenemos que las vías entonces son pasos, y que esos pasos sencillamente son ciclos. Esos ciclos participan en procesos celulares. Entonces les voy a dar un ejemplo de ciclos. A ver, ciclo de Krebs. Ahí tenemos uno de los ciclos de Krebs. Vamos a coger esta imagen que tenemos por acá. El ciclo de Krebs, miren, aquí podemos ver, son unas vías o pasos donde tenemos inicialmente una molécula que a través de reacciones químicas se transforma en otra, hasta convertirse en un ciclo completo que nuevamente comienza. Así, por ejemplo, el acetil se convierte en citratos, y van participando en esta nuevos compuestos químicos que ayudan a la formación de nuevas moléculas. Así, a forma muy amplia, les explico en qué consiste ese ciclo. Entonces, el ciclo de Krebs, ¿qué función tiene dentro de un organismo? O más bien dentro de una célula. ¿En qué participa o qué función tiene el ciclo de Krebs dentro de una célula? Pueden leer mucho sobre este tema en internet, pero lo que les puedo decir a forma amplia es que participa en la respiración celular. Estoy recordando muchas cosas porque temas interesantes de biología que hace rato no se repasan, pero muy chévere. Listo. Entonces, que quede claro que otra forma de conocer las vías, de conocer cómo fluye la energía en las células a través de las vías, que son los mismos pasos o ciclos y esos ciclos son un conjunto de reacciones químicas que forman un ciclo y que tienen una función. En este caso, este ciclo en particular es el de la respiración, que es el ciclo de Krebs. Ahora, hay muchos de estos ciclos que se interconectan con otros ciclos, o que se conectan con otros ciclos. No necesariamente tienen que ser totalmente independientes. Por ejemplo, la molécula que se libera en este punto del ciclo puede ser que entre a participar en otro ciclo del organismo vivo, y esto lo hace muy interesante.
Bueno, entonces regresemos un poco a hablar sobre metabolismo. Dijimos que el metabolismo era todo ese conjunto de reacciones químicas que se dan simultáneamente en el organismo. Y ese metabolismo nos ayuda a conocer a través de ese montón de reacciones químicas cómo fluye, cómo se transmite, cómo se libera o cómo se intercambia la energía. Eso dicho de una forma muy general. Podemos encontrar muchas definiciones de metabolismo en la web o en los libros. Entonces, podemos decir que busquemos una definición de metabolismo y la comparamos con la nuestra. Conjunto de cambios químicos, acá hay otra, es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula y en el organismo. Podemos darnos cuenta que no estamos lejos de la definición muy amplia y general que yo les di, pero en sí ese conjunto de reacciones químicas, acá las llaman bioquímicas, pues son en los organismos, y procesos físicos que ocurren en la célula y en el organismo que ayudan a conocer cuáles son los procesos energéticos. Acá lo definen como cambios químicos y biológicos que se producen continuamente en las células vivas de un organismo. Así es. En pocas palabras, es lo mismo que llevamos acá descrito. Entonces, ese metabolismo ocurre en todos los seres vivos. En todos los seres vivos. En humanos, bacterias, animales. Vamos a colocar acá diferentes. En humanos, bacterias, animales, en un conjunto de todo este tipo de diferentes organismos vivos, encontramos que existe el metabolismo, pero absolutamente en todos ocurre. Tenemos el humano, vamos a colocar aquí la tortuga, vamos a colocar un pez también, vamos a colocar un hongo, vamos a colocar una bacteria. Entonces, en todos esos organismos vivos ocurre el metabolismo. Alguno pensará y creerá que como los organismos vivos son tan diferentes, porque por ejemplo un humano es muy diferente a una bacteria, pensará que todo el metabolismo que se da en estos organismos vivos también es diferente, pero no es cierto. Aunque parezca mentira, el metabolismo en la mayoría de los sistemas vivos es muy parecido. Eso quiere decir que el metabolismo de un ser humano o algunos procesos metabólicos que se dan en el ser humano no son tan diferentes a los mismos procesos metabólicos que se pueden dar en el hongo. Y los cambios que podemos encontrar entre un proceso metabólico, por ejemplo, el del ser humano, y un proceso metabólico, por ejemplo, el del hongo, podrían ser cambios muy leves. Por ejemplo, voy a hablar de uno en particular, de la glucólisis, que ya lo hemos usado mucho en clases de química y hemos hablado de la glucosa. La glucólisis también es un ciclo. El ciclo de la glucólisis. Que está muy ligado al ciclo de la respiración celular. De pronto si no lo conocíamos o si no sabíamos en referencia a esto. Y vamos a colocar una buena imagen. Hace parte también del proceso de la fuente energética y hace parte dentro de ese conjunto
de ciclos energéticos para conseguir energía. Entonces, este proceso de la glucólisis, que podemos de alguna forma observar aquí, tratando de buscar una imagen clara. El ciclo de la glucólisis, se me vino esto acá. Ok. Este ciclo de la glucólisis, o este proceso de la glucólisis, aunque no crean, es casi totalmente igual en todos los organismos vivos, aun cuando los organismos vivos son tan diferentes. Es decir, que el metabolismo en todos los seres vivos puede llegar a ser muy parecido. Es decir, que ese conjunto de reacciones químicas a través de las cuales se da la forma en que fluye la energía puede ser muy parecido en los diferentes parecido en los diferentes organismos vivos. Ahora, cuando se habla de metabolismo, también es importante tener en cuenta dos cosas, y es que el metabolismo se divide en dos procesos principales, uno llamado anabolismo y otro llamado catabolismo. Y anabolismo. Entonces, ¿qué diferencia podemos decir que hay entre uno y otro? En el catabolismo se degradan moléculas grandes. Vamos a ver si podemos conseguir una imagen representativa que no sea tan química. Sí, me gusta esta. Tenemos entonces que en el catabolismo se degradan moléculas grandes a moléculas mucho más sencillas. Durante este proceso, al convertir esas moléculas grandes en moléculas más sencillas, se obtiene algo muy importante, se obtiene energía. Entonces, podemos decir que el catabolismo es la degradación de moléculas grandes a moléculas más pequeñas para obtener energía. El anabolismo lo que hace es crear moléculas grandes que necesita el cuerpo, o moléculas importantes, que por lo general son moléculas grandes. Crear moléculas importantes o grandes que necesita el cuerpo, como por ejemplo las famosas enzimas que hemos mencionado mucho, o las famosas proteínas que también hemos mencionado, parece que las mencioné por ahí, y si no las menciono, las enzimas, que son algún tipo de proteína, y las proteínas son moléculas importantes y moléculas muy grandes dentro del cuerpo. El anabolismo lo que hace es formar esas moléculas, pero lo hace con ayuda de ¿qué? Con ayuda de la energía que obtuvo a partir del catabolismo. Es decir, que el catabolismo va de la mano con el anabolismo, y después muchas de estas enzimas y proteínas intervienen aquí para romper estas moléculas y obtener la energía que se quiere. Intervienen aquí. Muchas de estas moléculas que se hicieron acá abajo vienen e intervienen acá.
Es decir, que una se complementa con otra. Entonces, esta usa las moléculas que se crean en el anabolismo, algunas, no todas, rompe aquí, obtienen energía. El anabolismo crea esas moléculas que intervienen allí, que son enzimas y proteínas, algunos ejemplos, por decirlo así, pero para ello necesitan energía que se liberó acá arriba. Es decir, que una va muy de la mano con otra. Listo. Hasta este entonces, miremos que hemos abarcado de la guía. Hemos abarcado la energía en los ecosistemas, hemos hablado de los organismos vivos, de que crecen, nacen, se reproducen, se mantienen. Hemos tocado un poco el flujo de energía, que lo vamos a hablar ahora más adelante. Hemos hablado de la primera ley, de la segunda ley de la termodinámica y cómo esta estudia a la energía. Hemos hablado del metabolismo, que es cómo fluye la energía, ¿no? Mencionamos el catabolismo y el anabolismo. A ver, miremos lo que dice acá y complementemos con este pedazo de texto algo de lo que estábamos hablando aquí sobre el metabolismo y algunos de estos ciclos metabólicos o estas vías. Cada vía sirve a una función en la vida global de la célula o del organismo, así es. Como ya hemos dicho, por ejemplo, vimos una vía que era el ciclo de Krebs, que ayuda a la respiración celular. Más aún, ciertas vías tienen muchos pasos en común, por ejemplo las que están vinculadas a la síntesis de los aminoácidos o de las distintas bases nitrogenadas, tienen muchos pasos en común, es decir que son vías parecidas. Algunas vías convergen, por ejemplo la vía por la cual se degrada la grasa para producir energía conduce a la vía por la cual se degrada la glucosa para producir energía. Si vemos que de pronto algo que sale aquí o algo que sale acá sirve para otra vía. Listo. Entonces también espero que haya quedado claro lo de metabolismo en cuanto a catabolismo y anabolismo. Veamos de qué más nos habla la guía. La guía nos habla ahora entonces de las relaciones tróficas que facilitan el flujo de materia y energía. Listo. Vamos a tomar aquí. Relaciones tróficas. Listo, entonces. Me dice que las relaciones tróficas facilitan el flujo de energía. Es decir, que todo este proceso que nosotros vimos acá, de cómo fluye la materia y la energía, todo esto que hemos visto acá, de cómo fluye a través de las reacciones químicas dentro de las células, esa energía, cuáles son los caminos, donde participan las enzimas, las vías, el metabolismo, todo eso, todo ese flujo de materia y energía se facilita en las relaciones tróficas. En las relaciones tróficas, entonces, ¿qué son las relaciones tróficas? Las relaciones tróficas es la forma en la cual se distribuye y pasa de un punto a otro la materia y la energía entre las diferentes especies. Veamos cómo lo define la guía. Dentro de los ecosistemas, la materia y la energía fluyen a través de los sistemas tróficos, que constituyen relaciones de consumo entre organismos de distintas especies. Entonces, una relación trófica, ¿qué sería? Una relación trófica sería esta imagen que tenemos aquí. Esto es una relación trófica. En pocas palabras, porque nos está mostrando las relaciones de consumo entre organismos de distintas especies. Aquí podemos observar cómo se da la secuencia de consumo
de organismos de diferentes especies. Así el grillo, la planta pasa a estar en el grillo porque el grillo se come la planta. Entonces, en cuanto a entender el concepto de relaciones tróficas, nos dicen que hay tres tipos de estas, o que se encuentran tres conceptos de estas, que son el nivel trófico, la cadena trófica y la red trófica, y que cada uno de estos es diferente. Entonces, definamos cada uno de estos para entenderlo de mejor manera. Encontramos el nivel trófico, encontramos la cadena trófica y encontramos la red trófica. Cuando hablamos de nivel trófico nos referimos al mismo grupo de animales. Por ejemplo, aves carnívoras. Entonces, todas estas aves que les estoy mostrando aquí hacen parte de un mismo nivel trófico. ¿Por qué? Porque están en el mismo nivel de la cadena. Vamos a colocar la imagen acá. Listo. Entonces, todas estas aves carnívoras hacen parte del mismo nivel porque se encuentran en un mismo punto. En esta imagen, ¿cuál sería ese mismo punto? Sería este. Todas están en ese mismo punto. Por eso están dentro del mismo nivel trófico. Ahora, el nivel trófico está constituido por productores, que son los tres niveles. Productores el primero, los consumidores el segundo y el tercero los descomponedores. ¿Cómo así? Todos los animales, o la mayoría de todos los animales, pueden ser agrupados en estos tres tipos. Los productores, no solamente los animales, sino los organismos vivos que hagan parte del ecosistema. Entonces, por los productores son aquellos que producen alimentos, como las plantas, por ejemplo. Los consumidores, en los consumidores podemos encontrar a los que comen plantas, a los que comen otros animales. Y los descomponedores, aquellos que descomponen la materia. Así que todos los organismos vivos se pueden agrupar en esos tres niveles tróficos. Recordando que un nivel trófico hace referencia a un mismo tipo de especie o animal dentro de un conjunto. En un conjunto más grande que sería la relación trófica o la cadena trófica. Entonces, en este caso, solamente las aves ocuparían el nivel trófico, porque nos estamos haciendo referencia a un nivel. Si busco un grupo de ratones que sean carnívoros, por ejemplo, que coman gusanitos, entonces esos serían otro nivel trófico. Ahora, una cadena trófica sería como tal esta imagen que tenemos aquí. Allí sí sería una cadena trófica. Vamos a tomarle nuevamente captura. O esta que también tenemos acá. Por decirlo de una forma sencilla, una cadena trófica sería, como lo define la guía, un esquema en el que se dibuja organismos de distintos niveles tróficos del ecosistema, o se escriben sus nombres. Aquí se están dibujando en un esquema los distintos niveles tróficos del ecosistema, y en el que se indican mediante flechas las relaciones alimentarias que se establecen entre ellos. Esto sería entonces una cadena trófica, un esquema donde se dibujan diferentes animalitos, se escriben los nombres
y se indican mediante flechas las relaciones alimentarias, quién se come a quién o quién es comido, por decirlo así. Eso sería una cadena trófica, pero démonos cuenta que es un esquema sencillo. Ahora, también existe la red trófica. Las redes tróficas son una representación mucho más real, demasiado mucho más real, de lo que realmente consiste en un ecosistema y en donde se ve la interacción no solamente de una cadena trófica de un animal con otro, sino que se ve que un mismo animal puede estar muy interrelacionado con muchos otros. Por ejemplo, el lobo, en este caso, se alimenta de muchos otros animales, no solamente de un animal, como se mostraría en la cadena trófica, donde por ejemplo se colocaría que el lobo se alimenta de un conejo. Pero realmente una red trófica ya es mucho más real, hay muchas más interrelaciones, se unen mucho más ecosistemas. Por ejemplo, aquí tenemos plantas, aquí tenemos insectos, acá tenemos herbívoros, acá tenemos carnívoros de primer orden, carnívoros de segundo orden, etcétera. Carnívoros de primer orden son los que comen animales y los carnívoros de segundo orden son aquellos como el buitre que se comen a los animales que también comen a otros animales. En forma sencilla. No sé si fui claro, espero con esta primera parte haberles explicado un poco este tema sobre la energía en los ecosistemas. Aún nos faltan unos puntos de la guía, pero eso lo voy a estar tratando en otro video. Entonces nos quedaría haciendo falta los factores que afectan los sistemas tróficos, que esto es mucho más sencillo, que son fragmentación, pérdida de hábitat y desensamble de las redes tróficas, como también nos haría falta factores que afectan a la comunidad dentro de los ecosistemas, contaminantes del agua, consecuencias de la contaminación del agua, dinámica de poblaciones, entre otros. Espero esto voy a estar resolviendo en otro video donde espero explicarles un poco mejor también esta parte. O le pediría a Jorge que les explique un poco. Esta parte de factores que afectan a la comunidad dentro de los ecosistemas es fácil, esto es mucha teoría, solamente teoría que hay que leer y comprender, al igual que los factores que afectan los sistemas tróficos. Acá en los árboles filogenéticos sí es necesario explicar un poquito más y hablar de que es monofilético, de que es parafilético y que es polifilético, que es un tema bastante chévere e interesante. Ya estaré haciendo un video sobre esto, puede ser mañana o en los próximos días. Espero haber sido claro y que mi explicación contribuya mucho en su proceso INFES.